El clásico saludo. Es un gozo, es una alegría. Siempre decimos lo mismo. ¿No? Es un gozo, es una alegría estar hoy. Pero realmente servir a Dios es lo más hermoso. Amén. Amén. Anoche hablaba con los hermanos y les decía algo, que si agarráramos a José hoy en día y le preguntáramos a José, ¿qué pensás de tus hermanos que te vendieron? ¿Qué pensás? De esa traición tan grande, de ese desprecio tan grande de tus hermanos que te vendieron a Egipto, te vendieron a unos mercaderes. Si le preguntáramos qué pensás de la esposa de Potifar que levantó una calumnia tan grande, que te metió en la cárcel, que te hizo sufrir tanto ahí en esa cárcel, encerrado, siendo un joven, siendo un hombre joven. ¿Qué pensás del copero que después que lo ayudaste se olvidó, durante 2 años te tuvo olvidado, malagradecido? No. De seguro que José no respondería. Todo eso sirvió para que el plan de Dios se cumpliera. Amén. Todo eso sirvió para que el plan de Dios se cumpliera. Así que, hermano, la palabra cuando dice todo nos ayuda a bien, tenemos que pensar. Eso está ayudando para que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida. Para que Dios realmente realice en nosotros lo que Él ha propuesto hacer. Amén. Gloria al nombre del Señor. Le mando saludo a mi esposa. Amén. Pero hoy andamos un poco con mucha no actividad, sino situaciones en la cual durante esta semana ha tenido que realizarse muchos estudios y han sido días de mucho cansancio, ¿no? En manos de médicos, de un lado para el otro, y bueno, esperando la misericordia de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a compartir una palabra. Lucas. En estos meses tuvimos, en este mes pasado, estuvimos haciendo una gira, visitando varios hermanos y tomándonos unos días apartados. Y apareció esta palabra en mi corazón de Lucas. Tal vez la podríamos tomar bien. Lucas 18, el versículo 9. Vamos a leer esa parábola que Jesús habló del publicano y del fariseo, el fariseo y el publicano. Amén. Amén. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que
que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué parábola contó Jesús? ¿Qué parábola habló para algunos seguros en sí mismos, confiados en sí mismos, justificados en sí mismos, que se justifican a sí mismos, que se creen superiores que otros? Hermanos, la palabra dice que nosotros somos justificados por la fe. Amén. Es Dios quien nos justifica. Pero hay personas que en realidad se justifican a sí mismos. Se consideran buenos, se consideran maravillosos, se consideran personas notables, ¿no? Se consideran a sí mismos. No se consideran justificados por la fe. Perdonados, limpiados, lavados por la sangre del Señor. En cada uno de nosotros, podríamos decir, cohabitan estos dos personajes. Sí. En cada uno de nosotros cohabitan estos dos personajes antagónicos. ¿Amén? El publicano y el fariseo. Están adentro de nosotros. Cohabitan. No que se apoderaron de nuestro cuerpo, pero simbólicamente ellos están dentro de nosotros. Uno de ellos, y eso lo tiene que resolver usted. Uno de ellos es nuestro niño mimado. Uno de ellos es nuestro niño mimado. ¿A quién le hacemos más mimo? ¿A quién le hacemos más caso? ¿A quién, no? El otro es una persona que está ahí, indiferente. Para ese mimado son todas nuestras delicadezas, nuestras dedicaciones. Le hemos levantado pedestal en nuestra intimidad. Amén. Fíjese lo que Jesús dice. Habló esta parábola, dice, a unos que confiaban en sí mismos, en sí mismos. Y considere cómo se consideraba este hombre a sí mismo, cómo se veía este hombre a sí mismo. Dice, el fariseo puesto en pie, oraba, decía, doy gracias a Dios porque no soy como los otros hombres. Él era el mejor de todos. No había otro como él. Él se consideraba a sí mismo. Y qué peligro es cuando nos consideramos a nosotros mismos. Qué peligro es cuando nosotros nos consideramos. A veces yo les digo a los hermanos, muchas veces cuando vienen y dicen, porque fulanito me hizo tal y tal cosa. Y digo, ¿y vos qué le hiciste a fulanito para que? Porque hay algo que hicimos que esa persona pensara mal, hablara mal, dijera mal, ¿no? Pero este se consideraba 3 veces santo. Sí, él era realmente una persona importantísima, dice, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Ahora, el otro es la cenicienta de la casa, según a quien nosotros más le demos importancia. Amén. Uno es el mimado, el otro es la cenicienta de la casa, el olvidado, a veces ni existe, y a veces ni existe para nosotros cuando realmente está adentro de nosotros hablando. Y Jesús habló muy detalladamente de estos dos individuos. Amén. Muy detalladamente. A uno lo llamó fariseo y al otro publicano. Amén. Amén. Fariseo y publicano. Y los dos pertenecían al mismo pueblo.
Amén. Y los dos eran judíos. Los dos eran judíos. El fariseo era un religioso, un político religioso. Amén. Pertenecían a un partido político religioso que gobernaban toda la parte religiosa del pueblo, que conocían toda la parte litúrgica del pueblo, que se mostraban como grandes señores, que usaban vestidos lujosos para mostrarse, que en aquellos años cuando estaban de ayuno o algo se ponían flecos para mostrar que estaban ayunando. Entonces ellos se ponían los flecos bien largos para mostrar que estaban ayunando. ¿Amén? ¿Amén? No sé, pero a veces yo me he cruzado con personas y hablado con personas y me dicen: ay, pastor, hace 7 días que estoy de ayuno. Y digo: ¿por qué no estás publicando? ¿Para que te alaben? ¿Para que te reconozcan? Cuando Jesús dice: no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, no sepa la izquierda lo que hace la derecha. Ahí tenemos que nosotros pensar en eso. Ahora, si Jesús quiere recomendarnos que la oración, cuando está hablando, cuando muestra estos pasajes, cuando habla de estos dos personajes, Jesús está hablando que la oración, nuestra oración delante de Dios, tiene que ser humilde. Amén. Empezando por el reconocimiento de nuestros propios pecados. Amén. Amén. Justificados somos por la fe, ¿verdad? Entonces quiere decir que nuestra fe en Cristo nos habilitó, nos abrió la puerta de la gracia, de la misericordia y del perdón de Dios. Amén. Es lo único, es lo único que nos abre la puerta. No son las obras, no son lo que podamos diezmar, no son lo que podamos orar, no es lo que podamos ayunar, es nuestra fe en Cristo. Amén. Justificados pues por la fe. Entonces es la fe la que nos abre esa puerta de misericordia. Y nosotros tenemos que entrar en esa oración con humildad. En una actitud humilde. Soy un pecador perdonado. Amén. Soy un pecador perdonado. Amén. Eso es importantísimo. Tener esa conciencia, tener ese razonamiento de que somos perdonados. Amén. Fuimos pecadores, pero ahora somos perdonados. Amén. Entonces eso tiene que ser importantísimo. Ahora, el fariseo realmente fue a orar, o mejor dicho, no fue a orar. El fariseo no fue a orar. Y hay muchos fariseos que no van a orar. Hay muchos hermanos que no entran al culto de oración con un acto de humildad, de reconocimiento, sino que entran a informarle a Dios lo bueno que es y lo que han hecho durante el día. Sí, entran a decir a Dios: miren, el fariseo entró a informarle a Dios: yo soy bueno, yo no estafo, yo no robo, yo cumplo con la palabra, y es todo yo. Y ahí está. Entonces el fariseo fue a informarle a Dios acerca de lo bueno que era él. Se consideraba bueno. Los dos errores del fariseo fueron darse certificado de buena conducta y despreciar al publicano. Darse certificado de buena conducta y despreciar a aquel publicano. Y estos dos errores lo podemos cometer muy frecuentemente. Amén. Muy frecuentemente. Por eso nosotros tenemos que tener los oídos espirituales abiertos. Abiertos cuando la palabra nos confronta. Hermano, no necesitamos muchas veces de oír la voz de Dios que nos hable del cielo, ni la voz de un profeta que nos marque algo,
sino la palabra, cuando conocemos, cuando sabemos, cuando entendemos, la palabra nos confronta. Muchas veces la palabra nos confronta. Ayer veníamos con mi esposa y paramos en un semáforo y salió una persona y nos golpeó el vidrio. Estaba pidiendo plata, ¿no? Y muchas veces no sé, pero usted puede ver que siguen de largo, pasan de largo. Y a veces la actitud nuestra es lo mismo. Y cuando la vi golpeando la puerta, ahí la palabra me confrontó. Porque la palabra dice, al que te pida, dale. No te importe. ¿Para qué lo va a gastar? ¿En qué lo va a gastar? Te está pidiendo, dale, dice la palabra. Dale. Así que a bajar el vidrio y a darle a la persona. No una monedita. ¿Cómo le gustaría a usted que le diera? Una hermana, una sierva de Dios, una preciosa sierva de Dios, ya partió con el Señor. Estaba una vez aquí, ella era argentina, estaba aquí en Uruguay, en una casa de la playa, y le golpearon la puerta y le pidieron pan. Un pedazo de pan, y ella dijo, sí, y fue y agarró el armario el pan que le había sobrado del día anterior. Y dice que cuando iba a dárselos, ella sintió clarito que dijo el Señor, ¿vos te comerías ese pan? No, Señor, acabo de venir, compré pan fresco, calentito, y le vas a dar lo que vos no vas a comer. A veces la palabra nos confronta, hermano. ¿Amén? A veces la palabra nos confronta y a veces nosotros, en nuestra religiosidad, queremos ser mejores de eso. A veces esos errores están dentro de nosotros. Esos dos errores funcionan, están en nosotros sin darnos cuenta de nuestra buena conducta, despreciando al otro. El publicano reconoció con sinceridad que reconoció que estaba sucio por dentro y por fuera. Amén. Por dentro y por fuera. No buscó parangones ni protagonismo con otras personas. Únicamente bajó la frente avergonzada delante del Señor. Amén. Únicamente bajó la frente avergonzado, como un niño, avergonzado, únicamente se humilló delante del Señor. Únicamente lo que hizo fue reconocer que necesitaba la gracia y la misericordia del Señor. Esta parábola nos quiere recordar que la puerta del cielo es demasiado estrecha. Amén. Demasiado estrecha para que podamos entrar por ellas, o para que puedan entrar por ellas los que se creen demasiado grandes. Amén. La palabra dice que, si miramos en el libro de Hebreos, dice que Él nos abrió una puerta amplia y generosa. Amén. Pero no es para que pasen los grandotes, orgullosos, vanidosos, los que creen en sí mismos, los que se recomiendan a sí mismos, sino aquellos que realmente, como el fariseo, humillados, están delante del Señor. Entonces, esto nos habla de eso, y que en la presencia de Dios hay que entrar de rodillas. Amén. ¿Se acuerdan lo que la palabra del Salmo dice? El Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracia
por sus atrios con alabanza. Amén. Amén. Cuando entramos a la presencia del Señor, ay Señor, tengo un problema grande. Y si no me lo soluciona, Señor, me voy a enloquecer, no sé qué voy a hacer. Dios sabe, mi hermano, lo que estamos viviendo. Dios sabe lo que estamos pasando. Dios no es ciego, Dios no es olvidadizo. Dios no se ha desocupado de cada uno de nosotros. Dios sabe en lo que estamos. ¿Cómo entramos a la casa? ¿Cómo entramos a su presencia? Con acción de gracia, con alabanza. Así que, mi hermano, esta parábola nos quiere recordar también que que a Dios no le agrada que vivamos despreciando a los otros y creyéndonos mejores que los demás. ¿Amén? No, Dios no quiere eso. Dios quiere que nos consideremos servidores de los otros. ¿Amén? Dios nos llamó a servir, hermano. Amén. A servir. Y no solamente son servidores los que predican, o los hermanos que sirven la Santa Cena, o la hermana que cantan. Todos somos llamados a servir. Amén. 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 Porque en nuestra vida, en nuestro diario vivir, siempre se va a cruzar un necesitado. Amén. Siempre se va a cruzar una persona con necesidad. Siempre va a estar a nuestro alcance alguien a quien nosotros le podamos dar una mano, a quien nosotros le podamos dar una palabra de aliento, a quien nosotros lo podamos levantar y sacar del lugar en que se encuentra. La soberbia es luz direccional que solo permite ver nuestras sombras. La soberbia es solamente una luz direccional, alargada, y nos muestra nuestra verdadera estatura. Solo muestra nuestra sombra, no lo que somos. Además, lo importante no es preguntarse, ¿soy más bueno que esos otros? ¿Soy más bueno que esos otros? ¿Soy tan bueno? ¿Soy mejor que esos otros? Lo que tendríamos que realmente preguntarnos, ¿soy tan bueno como Dios quiere que sea? ¿Soy tan bueno como Dios quiere que sea? Así que seguramente la respuesta no es para sentirse demasiado satisfecho. ¿Amén? La respuesta no es para sentirse demasiado satisfecho. Todo depende con quién nos comparamos. ¿Amén? Todo depende con quién nos comparamos o comparando nuestro comportamiento. ¿Con quién? ¿Con quién nos comparamos? Lo mejor que podemos compararnos es con nuestro Señor. ¿Amén? ¿Amén? El apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí, como yo soy de Jesucristo. Y hoy lamentablemente, mi hermano, en muchos lugares no podemos encontrar o no podemos ver esa palabra de que hombres de Dios puedan decirte ser imitadores de mí. Porque la mayoría de los que sirven a Dios son servidores detrás de un escritorio, de una oficina. Son mandones, mandan, pero no hacen nada con las manos. Pablo dice, yo hacía carta con las manos. Estas mis manos me sirvieron para sostenerme a mí y para sostener a otros. Amén. Por eso él podría decir ser imitadores. Podemos ser ejemplo a una sociedad destruida. Podemos ser ejemplo a una sociedad necesitada con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, con nuestra palabra. No dejando de predicar la palabra. No dejando de hablar la palabra. Porque se nos mandó a hablar la palabra. Amén. Pero también se nos mandó a ser ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en palabras, sé ejemplo en acciones, sé ejemplo,
para que nosotros vean que realmente Cristo ha cambiado nuestra vida. Todo depende de con quién nos comparamos. Todo depende de con quién nos comparamos. No podemos tomar una figura humana. Tenemos una figura, Cristo. Amén. Amén. Es nuestro ejemplo. Amén. Cristo es nuestro ejemplo. Debemos de andar como Él anduvo. Amén. Se dice, un misionero escribía en sus notas que estaba orando a Dios, y le estaba pidiendo a Dios gracia y qué hacer. Y dice que en un momento el Señor le habló, pero le habló algo que él no entendió. Dice que Dios le dijo comodidad. ¿Comodidad, Señor? Dice, estoy padeciendo, estoy sufriendo, estoy olvidado de los que me habían mandado. Y Dios le vuelve a decir comodidad. Y le dijo, Señor, realmente yo no entiendo. ¿Qué me querés decir con eso? Explícamelo mejor. Y dice que el Señor le dijo, como yo di, da. Amén. Comodidad. Como di, da. Como yo di, da. Amén. Eso era. Todo va con quién nos comparamos, mi hermano. Todo va con quién nos comparamos. No nos queramos repetir el mismo ejemplo. No querramos ser esos publicanos o ese fariseo, perdón, que se consideraba y despreciaba a los demás. Amén. Seamos genuinos, misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El fariseo pensaba solamente en lo que opinaba él desde abajo. Amén. Desde acá abajo. ¿Cómo opinaba él desde acá abajo? Y mi hermano, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que muchas de nuestras opiniones que quieren sobresalir hacia los demás son desde acá abajo. El publicano pensaba, o mejor dicho, el publicano no pensaba nunca en lo que Dios opinaba desde allá arriba de él. Él pensaba, él opinaba de cómo era él de acá abajo, pero no pensaba cómo opinaba Dios desde arriba. Nosotros a veces somos como el publicano y a ratos somos como el fariseo. Cohabitan. Somos una mezcla especial de fariseo y publicano en la secuencia evangélica. Nos encontramos en esta condición. Nos ponemos en este nivel. A veces estamos acá, a veces estamos acá abajo. A veces miramos a los hermanos de acá arriba y a veces lo miramos de acá abajo. O a veces ni siquiera lo queremos mirar. Todo va, mi hermano, en nosotros de cómo nos consideramos. Somos esa mezcla, esa secuencia de considerarnos. ¿Quién sale victorioso en esto, hermano? ¿Quién sale victorioso? ¿El publicano o el fariseo? Tenemos que considerar en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la calle, a quién nos estamos semejando. ¿Quién es el que está en nuestra vida cotidiana?
¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿El fariseo o el publicano? ¿El fariseo o el publicano? Hermanos, muchas veces no nos gusta hablar o no nos gusta escuchar estas cosas. No nos gusta que nos confronten. Pero el Evangelio es una palabra de confrontación. Amén. Nos confronta. Amén. Nos hace pensar, nos hace reaccionar. Dios a través de su palabra nos confronta. Un gran predicador, Spurgeon, decía: cuando prediques la palabra tiene que suceder dos cosas. Número uno, que la gente te quiera matar. Y número dos, que la gente muera. Porque cuando rechazan el Evangelio te quieren matar. Cuando acepta el Evangelio, la gente muere a esta vida para vivir para Cristo. Amén. Mueren a este mundo. Dejan de vivir una vida según los placeres, los deseos, los anhelos de este mundo. Dejan de andar atrás de la corriente de este mundo. Viven una vida para Cristo. ¿Quién gana? ¿Quién gana en nuestra vida? ¿El fariseo o el publicano? Diariamente, mi hermano, cuando caminamos por la calle, cuando vamos al almacén, cuando vamos a donde vayamos, cuando vamos en el ómnibus, cuando estamos en nuestro trabajo, estos dos personajes están. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Hay momentos que nosotros queremos hacer, o le cantamos al Señor la canción esa famosa: dame 5 minutos y nada más. Porque el fariseo quiere salir adelante, quiere golpear y atropellar y mostrarse mejor que los demás y con más importancia. ¿Pero qué somos? Tan solamente servidores. Amén. Y de esa clase de servidores, dice el apóstol Pablo, somos tan solamente colaboradores. Amén. Amén. Colaboramos con el Señor. Estamos colaborando. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros ofrendamos, no en la iglesia, a veces en la calle. Tan solamente estamos ayudando al Señor. Tan solamente estamos colaborando con el Señor. Porque Él vino a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. No nos olvidemos, hermanos, que yo era uno de los perdidos. Amén. Amén. Que Él vino a buscarme. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Porque de tal manera, ese versículo tan lindo, tan hermoso, tan saludable, tan recordado, cuánto nos gusta. Pero dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 5, el amor de Dios fue derramado por su Espíritu en nuestro corazón. Amén. Amén. Así que ese amor de Dios, de amar al mundo de tal manera, está caliente por el Espíritu Santo. Amén. Amén. No es el amor filial, no es el amor de pareja, no es el amor de familia, es el amor de Dios por el necesitado, por el afligido, por el perdido. Este mundo necesita de hombres y de mujeres que se comporten, que vivan una vida como el publicano, de humildad, de reconocimiento. Señor, necesito tu gracia para realizar tu obra. Amén. Necesito de tu amor, necesito de tu misericordia, necesito de eso que tú tienes para que yo pueda dar. Cada mañana
necesitamos correr a la gracia de Dios. Cada mañana necesitamos ser llenos de la gracia de Dios para poder vivir como el publicano y no como el fariseo. Amén. Acordémonos, hermanos, de eso. Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir una vida completamente cristiana, como hijos y como hijas de Dios. Amén. Una vida que pueda demostrar al mundo que realmente Dios obró en nosotros. Amén. Una vida que la gente pueda decir como dijo el rey Agripa a Pablo: ay, casi me convence. Bueno, no casi, podamos convencerlos realmente a todos. Amén. Pablo le dijo: ay, como quisiera que tú fueras como yo. Tan solo por estas cadenas, pero quisiera que tú fueras como yo. Amado, tenemos un gran desafío. El gran desafío no es solamente venir los días de culto y cantar y adorar a Dios. El gran desafío es cuando termina el culto. Aquí afuera. Es el culto más lindo y más hermoso. Amén. Es el culto en el cual nosotros podemos demostrar que Dios acá adentro hizo algo. Amén. Cierra los ojos, por favor. Aleluya. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor.